Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Iván Ramírez Devia, director de Área 12 Latinoamérica, medios de comunicación, y hoy nos volvemos a comunicar a través de las redes sociales, a través de esta clase especial y virtual que tiene que ver con algo que todos utilizamos pero no siempre lo hacemos de forma correcta. Quienes quieran trabajar en un medio de comunicación, en el caso de estar frente a un micrófono, ya sea en radio, televisión o redes sociales, como puede ser un canal de YouTube, es necesario que tengan voz, que tengan su manera de hablar frente al micrófono, que se entienda bien, que todos puedan apreciar, pero no todos piensan en la manera correcta de hablar. Y frente a eso tenemos que ver varias herramientas que en la clase de hoy te voy a compartir. Así que presta atención, ¿no? En la vida también vas a necesitar que tu voz sea buena, que se entienda. Y ahí hablamos frente a un punto, ¿no? que la gente siempre piensa rápidamente. Cuando decimos locución, ¿en qué pensamos? En esa persona que está en la radio o en un programa de televisión detrás de cámara anunciando marcas, la hora, la temperatura, el HTH, bueno, como le conocemos en la radio. Ahora, eso no es todo. También hay mucho más para entender cerca del mundo de la buena voz. Y es que esas personas no tuvieron que sentarse a estudiar solamente para mejorar el timbre, ¿no? Esa manera de hablar que para muchos les llama la atención, ¿no? Como puede llegar a ser muy grave, ¿no? Así con una voz muy especial como son las publicidades. Tanto en hombres como mujeres, ¿no? Pero lo que tengo que decirles a ustedes es que absolutamente todos tenemos una voz y algunos tienen una buena voz. Estoy hablando de las personas que comparten en medios de comunicación. Dicen, yo hablo, pero no sé si realmente la gente me entiende, si me presta atención. Bueno, todo eso tiene que ver con cómo vos utilizás tu voz, si realmente tenés en cuenta todas las herramientas para poder mejorar. Por eso la clase del día de hoy se llama La buena voz en los medios de comunicación. Te voy a hacer una aclaración importante. Ser locutor o hablar en un medio de comunicación no significa que tengas solamente que estudiar durante muchos años y decir, ahora sí puedo hablar, ¿no? Yo no tengo esa voz, sino sería maravilloso, ¿no? Pero lo que yo siempre le remarco a mis alumnos, a los estudiantes en las escuelas Área 12, es que lo importante es que hablen bien, que hablen claro, que se les entienda, ¿no? Hace unos meses atrás yo recordaba unas cuestiones curriculares, ¿no? De el tiempo en el que yo empecé a compartir en medios de comunicación y me remití a muchos años atrás, exactamente cuando era adolescente, y encontré en archivo un video que me mostraba a mí con poquitos años, ¿no? Después al final seguramente muestre este video. Yo tenía apenas 13 o 14 años y hablaba de una forma muy particular, ¿no? Sin las eses, por ahí capaz que mi tono era, bueno, aquí porque estoy muy contento de compartir con todos ustedes. Y a veces eso tiene que ver con la falta de educación en la voz. ¿Cuál es la diferencia entre Iván de aquel año y el Iván de hoy? La mejora. Pero la mejora no solamente se dio porque un día me desperté, ¡pum!, como una varita mágica, como si fuese un suceso, y yo comencé a hablar mucho más pausado, sino que tuvo que haber una preparación. Tuvo que haber un tiempo en el que me senté frente a un grabador o a un equipo de radio y tratar de escucharme con los auriculares y decir, esta voz tiene que cambiar, tengo que mejorar. Y frente a eso tenemos que tener en cuenta varios factores, ¿no? La gente se asusta pensando, tengo que escuchar mi audio de WhatsApp, ¿no? Algo tan común como lo es ese famoso audio que todos escuchan y dicen, ¿esa es mi voz? Bueno, les voy a dar un dato particular chiquito que quizás tenga o no que ver con todo esto, ¿no? Y es que realmente el audio de WhatsApp no es el audio final o tal cual como vos hablaste. Tiene un compresor, tiene algunos elementos que la hacen mucho más parecida a todos. Por eso no es completamente tu voz. Pero cuando vos te escuchás en un grabador, en un equipo, algo que tenés la oportunidad de compartir con otros, realmente decís, no me gusta mi voz. Ahora, yo tengo por ahí de pronto una linda noticia. Todos tenemos una voz buena, lo que pasa es que no la educamos, no le damos lo que realmente necesita para poder destacarse.
Por eso vamos a ver varios puntos y qué les parece si vemos esta primera placa para entender cuál es la clase del día de hoy. Educar la voz es fundamental para poder transmitir un mensaje de manera efectiva. Transmitir un mensaje de manera efectiva, ¿no? Acá tenemos algo muy especial para tener en cuenta. Dice educar la voz, no dice esto es mágico o simplemente hablar por hablar. Está hablando de educar. Muchas personas quizás se han acostumbrado a hablar de alguna manera determinada y eso no lo han cambiado. Yo recuerdo digamos, una actitud muy específica de alguien del equipo de hace unos años atrás que me decía, yo soy así y siempre voy a hablar así, de la forma en la que él compartía, ¿no? Que era bastante básica, y él me decía, yo ya soy así, no voy a cambiar. Bueno, eso es una negación y eso seguramente hace como si fuese un moño al final de tu paquete como diciendo, listo, eso es todo. Pero qué bueno cuando vos podés desatar eso y decir, yo puedo mejorar mi voz. Por eso está hablando de educar a aquellos que nos hemos preparado, o sea, en este caso me sumo en la parte de locución periodística, para poder leer una noticia, para poder compartir en un medio de comunicación. Tuvimos que dejar atrás lo que para nosotros era comodidad y comenzar a transitar a través de la manera más efectiva de hablar, que sea claro, que la gente pueda comprender. Entonces recién hablábamos sobre este punto y veíamos algo que decía, para poder, digamos, dar un mensaje de manera efectiva. Todos hablamos, por decir una manera, ¿no? Sabemos que hay personas que no tienen esa posibilidad, pero me refiero al general, ¿no? Las personas hablan y no se escuchan. Las personas no tienen en cuenta si realmente están hablando de manera correcta. Entonces, no solamente se trata de hablar, sino hacerlo bien. Por eso es que, más allá de la educación, también tenemos que tener en cuenta otro punto que vamos a ver en la siguiente placa, y es, conozcamos los factores determinantes también de una buena lectura. Acá tenemos otro punto sumamente importante, la buena lectura. Creo que hay personas que me están entendiendo muy claramente. No es lo mismo que yo, digamos, lea digamos, un diario, un párrafo de un libro frente al micrófono y que eso sea realmente maravilloso para el que escucha, que aquel que lee de forma cuadrada, ¿no? Diciendo, en el día de hoy hemos visto tal cosa. Entonces, la diferencia está en que yo tengo que saber leer para radio, inclusive cuando yo estoy en un medio, en un evento, en un medio audiovisual donde la gente me observa. Tengo que tener ciertos cuidados, no puedo pegarme y ser dependiente del texto, sino que yo debo leer para que la gente entienda a través del medio, y mucho más si es radial. Ahora, ¿por qué dice esto que la voz, para poder mejorarla, también tenemos que tener en cuenta la buena lectura? Porque justamente leer hace muy bien a nuestra manera de hablar, nos llena de palabras nuevas, nos enriquece, permite que nosotros no nos quedemos en esas 4 o 5 palabras todo el tiempo, sino que podamos desarrollar mucho más, muchísimo más frente a nuestras oratorias, frente a nuestros mensajes en cada programa. Recuerden que el porcentaje de guión y de lectura en mano de una guía de ítems que vos tengas en un programa, ya sea de radio, televisión o en redes sociales, va a ser de un 5% en comparación con ese 95% que vos vas a improvisar. En esa improvisación debe haber riqueza de palabras, conceptos, debe haber sinónimos, antónimos, todo lo que ya sabemos que lo debemos aplicar a nuestra manera de presentarnos, a nuestra manera de poder exponer. No sé si ustedes habrán sentido esas personas que hablan siempre con las mismas palabras, tienen aparte algo muy particular que muchos de ustedes seguramente pueden reconocer, como son muletillas, esas palabritas que siempre están, que dice... aquí estoy en el día de hoy pensando en algo muy lindo para compartir. Bueno, y el se hace eterno. El el bueno, el bien ahí o cualquier otra muletilla que seguramente puedas reconocer, muchas veces también forman parte de digamos, de un historial frente a lo que es la lectura, la falta de lectura, mejor dicho. Las personas que no leen se nota,
los que no improvisan también se nota. Por eso a esto hay que ganarle a la mente. Somos inteligentes, simplemente tenemos que poner en práctica todos los días un poquito de tiempo dedicado al poder leer. ¿Para qué? Para que nos dé riquezas de palabras, para que también podamos improvisar, ¿no? Saber que tenemos muchas palabras guardadas en nuestra mente que vamos a poder soltar en el momento justo frente al texto o frente al programa o la acción que creas necesaria. Por eso, si hablamos de la buena voz en los medios de comunicación, a eso le tenemos que agregar también la lectura. La lectura es sumamente importante, así que no lo dejen de costado y sepan que siempre tenemos que mejorar nuestra manera de hablar teniendo en cuenta los factores que yo no los puedo regalárselos a ustedes como poniéndoles un chip, ¿no? O alguien viene y les implementa esto, sino que cada uno de ustedes lo tienen que practicar en sus casas, en el tiempo libre o haciéndose un tiempo aunque no lo tengan libre para poder practicar y llevar esto a un muy buen puerto. Así que, ¿qué les parece si tenemos en cuenta ahora la próxima placa? Después vamos a unificar todo porque es importante que sepamos que todos los elementos que podamos agregar a nuestra clase del día de hoy van a ser importantes para poder determinar y llegar a una buena voz. Y aquí tenemos otra palabra, la respiración, ¿no? La respiración. Qué importante que es tener en cuenta el punto que hoy nos trae, aparte de, dijimos, leer bien, leer mucho, tener abundancia de vocabulario, ¿no? Riqueza en nuestro vocabulario. Hablamos también de poder presentarse ante la gente con una voz fresca, clara, con las S correspondientes o todas las vocales y todas las consonantes. Pero acá también hay un punto muy importante llamado la respiración. Cuando yo comparto esto en algunos sitios en los que también están presentes personas que estudiaron música, o sea, canto, mejor dicho, me dicen, esto se parece mucho a canto, porque allí obviamente estamos utilizando digamos, la garganta, estamos ocupando nuestro aparato fonatorio, entonces obviamente que hay coincidencias y tiene que ver con eso, ¿no? Con vocalizar, con preparar tu voz, con cuidar tu voz y tener en cuenta todos los elementos, las herramientas que puedan mejorar eso. Por eso al principio de nuestra clase hablamos sobre cómo tener una buena voz, cómo mejorar nuestra voz ante los medios de comunicación. Y aquí la respiración cobra protagonismo, porque ahí vemos algo que todos los días está en nosotros pero que no lo cuidamos, como es una respiración correcta. Digamos, la respiración costodiafragmática, como se la conocen, la forma de respirar mucho mejor, que ahora lo vamos a ver adelante, nos va a enseñar a cómo podemos llevar esa palabra que nosotros queremos compartir con el aire correcto, que podamos llegar con una oración hasta el final con el aire que necesitamos y no llegar a esas oraciones diciendo, y entonces, por eso dijo que... Y se cansan las personas, ¿no? Y terminan hablando muy poquito o quizás con una voz mucho más aguda. Por eso tenemos que tratar de respirar correctamente. Hace unos días estuve en una casa dando talleres por una ciudad muy al norte de nuestro país. Tuve la oportunidad de estar en una casa en la cual casualmente en la habitación había un acordeón. Ustedes conocen ese instrumento precioso que se usa para hacer música tan tradicional como un chamamé, como el vallenato en Colombia. En cada lugar tiene y se utiliza para distintas formas y estilos de música. Pero cuando abrí aquel acordeón, recuerdo que quise hacer una nota bien alta. Yo no sé de música, pero les cuento dentro de esa manera tan linda que tenemos todos de investigar algo. Abro el acordeón y cuando yo quise hacer que el sonido sea bien fuerte, lo abrí por completo y cuando lo cerré el sonido fue tan pero tan grande que hasta yo me sorprendí. Lo lindo que fue escuchar eso, ¿no? Esa nota. Muchas veces nosotros queremos hablar fuerte, queremos compartir una oración, una conversación o algo sin tener el aire correcto que necesitamos para poder llevarlo a cabo con excelencia, ¿no? Llevarlo a cabo también con la intención de que cuando uno está en un medio de comunicación debe ser responsable de lo que tenemos para poder trabajar, como en este caso es la voz. Entonces, de esa misma manera la respiración
se presenta en nuestro cuerpo de una manera natural. La mayoría de las personas tienen una respiración corta, una respiración superior, cuando en realidad nosotros debemos tener una respiración mucho más amplia, que nace casi desde el estómago, esta parte inferior a los pulmones. Entonces, tenemos que realmente practicar mucho eso. Ahora lo vamos a hacer en un ratito nada más a través de las placas que tenemos para compartir. Pero era importante esto, ¿no? Tener en cuenta la respiración. Entonces, fíjense que ya vamos viendo varios puntos que debemos comenzar a notar para poder mejorar nuestra voz. Como decía la clase, la mejor voz en los medios de comunicación. Primero, habíamos dicho esto de presentarse ante las personas con una voz clara, ¿verdad? De poder leer mucho, de tener riqueza de vocabulario, ahora de respirar correctamente. Y les voy a pasar a una placa y un punto también sumamente importante dentro del mundo de la voz. Y aquí encontramos otra palabra que nos lleva a pensar en muchas cosas. Se llama cadencia del volumen. Cadencia del volumen. ¿De qué se trata esto? Y es algo que ustedes van a poder reconocer, porque al final de cada uno de los puntos, que son muchísimos en locución, muchísimos para poder tener en cuenta, pero realmente no nos va a dar el tiempo, pero veamos esta palabra tan importante, la cadencia del volumen. Hay personas que hablan siempre de la misma manera. Yo podría dar la clase hablando de esta forma. Les voy a compartir que la voz nos permite conocer mucho mejor la manera de compartir un mensaje. Si yo hablara así, de esa manera, lo que pasaría del otro lado es que ustedes puede que se cansen, se aburren, su mente se aburra, sus oídos ya no quieran escucharme más y ustedes o se duermen o se retiran, ¿no? O apagan el celular o donde nos estén recibiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando uno comienza a manejar el volumen, ¿no? Graduar el volumen constantemente, como dice aquí, la cadencia del volumen. Hace que vos prestes más atención, que estés más pendiente de algunas palabras. Y yo durante toda esta clase estoy subiendo y bajando el volumen constantemente. ¿Para qué? Para llamar tu atención. Eso también se utiliza en oratoria. Esto es muy importante para que el público, para que las personas no se queden ahí como diciendo ya está, basta, no te quiero escuchar más. En muchas oportunidades me toca a mí dar discursos larguísimos por trabajo o por clases. Recuerdo un evento muy importante de redes sociales que tuve la oportunidad de conducir. Fue durante 9 horas, ¿no? 9 horas, y en aquella ocasión recuerdo que tuve que hacer todo esto, digamos que aprendí todos estos elementos, herramientas, utilizarlas en aquel evento, ¿no? Y tratar de llegar a la última hora, al último minuto, con el oxígeno correspondiente, el aire correspondiente, ¿no? Poder respirar bien, estar atento, no cansar mi voz. Y digamos, durante todo el tiempo trataba de manejar ese volumen que sube y que baje para que la gente no se aburra, ¿no? Así que es importante. Y ahora, trata de pensar, ¿no? Cuando te pones a pensar en ese programa de radio que no te gustó, que te aburría, esas personas que no han tenido una preparación o no escucharon o no vieron estas herramientas que les estamos compartiendo ahora, ¿no sienten que justamente uno de los fracasos de ese programa era el aburrimiento al escucharlo? O sea, vos decís, no me transmite nada. Eso es porque no saben utilizar su voz. Elemento no pequeño, sino fundamental en los medios de comunicación. Siguiente placa. Te voy a invitar a que tengas en cuenta el ritmo narrativo. Aquí tenemos otro punto sumamente necesario para poder llegar a la gente, para poder contar una historia. Y esto tiene que ver con aquellas personas que de pronto tienen, ¿no?, por una cuestión de elección, un programa relacionado a historias. Pueden ser historias bíblicas, historias de la naturaleza, historias. Entonces, cuando uno cuenta algo, como leer algo, una historia o un testimonio, lo que a una persona le sucedió, el error está cuando nosotros lo compartimos como si fuese que, bueno, te voy a leer algo, te lo comparto. Ahora, qué diferente es cuando alguien tiene un ritmo narrativo. Y no solamente estoy hablando en historias, sino que cuando cuente algo, los demás se quedan prestando atención. Voy a hacer mención del nombre de una persona que en mi país, aquí en Argentina, es muy conocida. Seguramente cada país tiene un personaje que cuenta historias, ¿no? Don Luis Landricina
fue y es un hombre que cuando habla te deja, ¿no?, prestando la atención, o sea, decís, es increíble cómo este hombre puede desarrollar algo tan pequeño, ¿no?, como si fuese algo inmenso. Recuerdo escuchar muchos audios de él a través de cassette, luego de CDs, ¿no?, con el pasar de los años, y era maravilloso escuchar cómo él, de una historia pequeña de la llegada a un pueblo, hacía que el ritmo narrativo, ¿no?, todo eso que él iba contando, te iba llevando a una mayor atención. En algunas ocasiones, quizás hayas escuchado algún programa o hayas visto a alguien que cuando habla no suele utilizar este ritmo narrativo. Entonces todo se convierte en algo mucho más aburrido, ¿no? Y aquello que le tenías que prestar atención, dejaste de entenderlo justamente por eso, porque la persona te cuenta todo de manera lineal. No tiene, ¿no?, varios elementos que ahora vamos a seguir viendo. Pero ritmo narrativo, si vas a contar historias, si vas a compartir algo, tenés que tenerlo en cuenta, ¿sí? Vamos a ver la siguiente placa. La siguiente herramienta que tenemos aquí en pantalla dice vocalización, ¿no? Frente a vocalización encontramos una palabra que para muchos que estudian música, canto, van a sentirse identificados. Pero también en el mundo de la locución, de quienes conducimos programas de radio y televisión o en redes sociales, tenemos que tener en cuenta vocalizar. Así como te lo estoy mostrando en este momento. Vocalizar. Son, como les dije desde el principio hasta ahora, herramientas fundamentales. Pero vocalizar nos ayuda justamente a darle la forma a esa palabra y que se entienda, ¿no? Realmente hace que cuando uno hable, las personas digan qué bien que se expresa, ¿no? Porque justamente estamos vocalizando. También la vocalización tiene varias maneras de verlas y de accionarlas. Pero yo quiero hablarles principalmente a esto de abrir la boca, ¿no? De poder utilizar toda nuestra mandíbula y todo este sector que ustedes lo pueden ver si van a un espejo, como le digo siempre a los estudiantes, háganlo, vayan a un espejo, miren su cara, ahí van a encontrar esto que es tan necesario para poder hablar, la articulación que tenemos aquí de manera genial, de creación genial, lo podemos utilizar para poder mejorar. Y dentro de ello nos encontramos con el punto tan importante como es vocalizar. Abrir nuestra boca para poder nombrar cosas que son necesarias a través de una buena vocalización. Todas las herramientas nos suman, como lo es la dicción, la forma en que yo digo las cosas, ¿no? Dicción es tan necesario para poder mejorar un mensaje, nuestra forma de compartir con los demás. Por eso tengan en cuenta este punto muy, pero muy importante dentro del mundo de la locución, dentro del mundo del hablar bien en medios de comunicación. Entonces, estamos hablando de vocalización y ahora nos pasamos a otro punto importante, como lo es el contraste en nuestra voz, ¿no? El contraste frente a la lectura, pero también lo que podemos utilizar como contraste es frente a el cambio repentino de una información. Hace días atrás escuchaba en un programa de radio cómo una persona hablando de algo muy alegre pasaba rápidamente a compartirlo, ¿no? Contrastaba su voz, iba hacia otro momento del programa, bajando su tono, acomodándose en otro momento. Pero el contraste también está constantemente, ¿no? Cuando uno va hablando, va contrastando su voz, va haciendo como eso que podemos ver, porque hay muchos que me dicen, cuando das estos ejemplos los entiendo mejor. Cuando uno va a la fotografía que subís en tu celular y tenés una aplicación para poder darle algunos estilos específicos, colores, ¿no? Darle una buena onda, como le dicen a las fotos, vas a encontrar que uno de los elementos, una de las herramientas es la de contraste. Entonces ahí encontramos que hay cosas que parecen que se oscurecen un poco, o sea, hacen algo contrario, es una figura contraria, ¿verdad? Es una figura que oscurece o que puede aclarar, por eso hablamos de contraste. En la voz lo utilizamos todo el tiempo para poder variar, para poder crear un clima específico e ir utilizándolo todo el tiempo. Siempre decimos los que estamos en medios de comunicación, especialmente cuando damos nuestras clases, es que nosotros tenemos la posibilidad, a través de nuestra voz, de dibujar en la mente de las personas muchas cosas. Entonces, es una herramienta tan importante que no la podemos pasar por alto,
Por eso te invitamos a que tengas en cuenta no solamente estos puntos, sino muchos más que vamos a ir compartiéndote en cada una de nuestras clases de Área 12. Pero el contraste, así como la vocalización, la dicción, el hecho de respirar correctamente, de poder hablar con claridad, tener a través de la lectura mayor cantidad de palabras, poder comunicarte con las demás personas, ¿no? Escucharte, eso va a hacer que todo, absolutamente todo, lo que vos compartas, sea mejor. Por eso estamos hablando de ser efectivo, ¿no? Hace un rato en una de las placas decía, mejorar la voz para poder ser efectivo nuestro mensaje. Estamos hablando de que todos hablamos, pero ¿cuál es la diferencia? Cuando la persona te escucha. Cuando una persona pasa por al lado tuyo, como siempre digo, una de las ejemplos que más podemos tener a nuestra mano para quienes estamos en ciudades donde cada instante sube un vendedor ambulante vendiendo alfajores o algo fresco, ¿no? Lo que hace ese vendedor no es que pasa por ahí y te dice, hola, ¿qué tal? ¿Quiere comprar esto? Este es un alfajor, marca tanto, sale tanto, le va a gustar para el viaje. No, esa persona entra al lugar histriónicamente, ¿no? Entra y dice, bien, damas y caballeros, les vengo a ofrecer algo que para nosotros es simplemente un alfajor, pero él lo presenta como si fuese el producto más importante de la historia, ¿no? Entonces eleva su voz, sube el tono, hace que la gente se dé vuelta y preste atención. Por eso es que haciendo una comparación, ¿no? Con lo que decía recién y llevándolo a un programa, imagínate cuando vos entrás a ese lugar y hablas bajo, no te expresás, tu ritmo narrativo no existe, tu tono de voz es bajo, ¿no? No sabes variar la voz, no articulás. Entonces, ¿qué va a pasar? Muy posiblemente, acompañado de otros elementos como la mala respiración y demás, termine siendo ese programa que vos después, digamos, te frustrás, decís, la verdad que no hago más radio, porque nadie me escucha. Si no te escuchan no significa que tu programa sea malo, sino que quizás la forma en que te comunicaste no era efectiva, que no tenía que ver o no tenía buena llegada a ese público que vos tanto anhelabas llegar, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Lo que recién decíamos, la respiración, todas las herramientas, pero en especial la parte de la vocalización y el ritmo narrativo, poder lograr, ¿no? Como dice acá, un buen contraste frente a los medios. Vamos a una nueva palabra para compartir junto a ustedes y aquí tenemos la palabra énfasis. Vengan, ¿no? Aquí les pido que me presten atención. Esta palabra para mí es una llave inmensa, porque ¿saben qué significa el énfasis? Es darle prioridad, darle fuerza, marcar, subrayar esa palabra que vos querés que quede en los oídos de las personas que te están escuchando. Si esto es en radio, obviamente que el énfasis es sumamente importante. En la televisión le vamos a agregar nuestro cuerpo, ¿no? Para poder marcar una palabra que queremos que la gente guarde, ¿no? En su mente y en su corazón. Siempre digo que nuestra escuela de medios enseña muchas herramientas, pero en especial yo siempre trato de tener en cuenta cuáles son las palabras o las cosas que nosotros comunicamos que queremos que pase de la mente al corazón. La diferencia de la mente al corazón en cuanto a un mensaje, un programa, es que ese programa pasó, lo escuchaste, te gustó, te hizo compañía, estuvo muy bien. Pero ¿viste cuando algo te llama la atención y quedó guardado en tu corazón? Es más, te voy a decir, solamente el 2% de las cosas nosotros recordamos en un día, en un discurso, en una actividad. Si yo te preguntara a vos por cómo fue tu cumpleaños del año 2015, cómo fue todo ese día, contame todas las cosas que sucedieron, me vas a decir, no me acuerdo, no recuerdo, pero seguramente traigas a tu mente, desde el momento que te pregunto y como seguramente te sucedió a vos, es que te vas a acordar de algo muy especial, el momento en que te cantaron el feliz cumpleaños, te vas a acordar de ese mensaje, de ese saludo, de esa palabra de un familiar, de un ser querido que te marcó, por lo cual hablamos que hay palabras que te emocionan. Lo que la gente guarda es la emoción, aquellas cosas que te hacen vibrar el cuerpo, ¿no? Entonces, esas palabras no solamente quedaron en la mente, sino que fueron al corazón. De la misma manera nosotros en nuestros programas y en la manera de expresarnos,
logramos que la gente guarde esas simples palabras en su corazón a través de esta herramienta que recién les compartía, el énfasis. Muchas personas me han dicho, yo recuerdo de tu mensaje o de aquella clase una palabra específica, ¿no? Y muy posiblemente si lo tuviéramos grabado y vamos a ese momento, más allá de la carga emocional que tenga la palabra en sí, es el énfasis que se le haya puesto lo que hace que esa persona preste atención y diga, wow, ¿qué pasó acá? ¿No? Nosotros siempre hacemos hincapié en las iglesias o en las radios que hablan sobre Dios, sobre Jesús. Están compartiendo, dice, porque Jesús vino para salvar al mundo, ¿no? Y vos decís, ¿por qué no le pusiste o por qué no le pusieron el énfasis correcto a la palabra correcta? Si estamos hablando de una palabra tan importante como lo es Jesús, entonces no es Jesús, es Jesús vino a dar vida eterna, a salvarnos. Es Jesús el que realmente puede hacer un cambio en tu vida. Fíjate que esa palabra que yo remarqué, que subrayé con mi voz, hace que el énfasis exista y que realmente sea efectivo en tu vida. Vamos a la siguiente palabra. Aquí tenemos el tono, ¿no? Aquí el tono puede ser algo pero tan puntual. Yo cuando hablo sobre estos temas quiero ser sencillo, no utilizar muchas palabras difíciles que se utilizan habitualmente en una escuela específica sobre locución, porque quizás vos que estás del otro lado querés tomar algunas herramientas claras, precisas para ahora, y si querés ir mucho más profundo con todo este tema, obviamente tenés que meterte en una escuela completa de locución. Pero estas herramientas te van a servir. Y aquí, frente a esta palabra tono, encontramos una variante, así como la cadencia del volumen, el ritmo narrativo, que nos va a ayudar a que la gente preste atención. Así como el énfasis, también recién lo compartíamos, nos va a mejorar nuestra oratoria, y vas a ver que de un programa, si lo hiciste, en el que no utilizabas ninguna de estas herramientas, al nuevo, en el que sí vas a tener en cuenta todo esto que hablamos hoy, seguramente la gente diga, tu programa mejoró, es mucho mejor, me gusta más, ¿no? Por eso hay que tener en cuenta el tono de voz. El tono, al igual que el volumen, va variando durante toda nuestra oratoria. De hecho, yo ahora estoy hablando en un tono alto y de pronto bajo a un tono que es mucho más tranquilo. Por eso, el cambio de tono en nuestra presentación de noticias o de un tema musical es importante que esté variando en la medida que no canse, ¿no? Entonces van a escuchar radios profesionales o a locutores profesionales decir, estamos en este momento escuchando este programa especial y ahora, ¿qué les parece si escuchamos esta última canción que llega a nuestra radio, a nuestra emisora en este momento especial? Bueno, yo me trabé un poco porque no estoy acostumbrado, no soy ese tipo de presentador de radio, pero fíjense que cuando uno escucha brevemente con esto que yo compartí recién, pero háganlo ustedes a través de las radios preferidas que tienen, y van a notar que la persona, ¿no?, que es profesional, va todo el tiempo variando su tono, su volumen, va narrando, frena, hace contraste, comparte, respira correctamente y hace que un mensaje sencillo sea un súper mensaje preparado para los oídos, ¿no? Y aquí, viendo algunos puntos más, nos encontramos recién con el tono, hace un ratito nada más con el énfasis. Bromeo en las clases cuando le digo a los estudiantes que la primer profesora de énfasis en el mundo fue mi mamá, ¿no? Ella me decía, ¡Iván! Cuando quería remarcarme algo, hacía uso del énfasis, ¿no? O decirme, eso es lo que te quiero decir, ¿no? Todos los que hemos tenido esa escuela también con nuestros padres, podemos recordar que ahí fue nuestra primera presencia, digamos, nuestra primera participación dentro del mundo de la locución, en este caso escuchando y aprendiendo del otro, ¿no? El énfasis, el poder variar el tono, poder tener ritmo narrativo, ¿no? No cansar a las personas, subir y bajar el tono, al igual que el volumen. Yo siempre digo que cuando una persona está hablando y no le estás entendiendo, y escuchen esto, ¿no? Te pasa que hoy tenemos que hacer tal cosa, y la otra persona le dice, no te escucho, habla más fuerte.
¿qué hace la persona? Que te dije que tal cosa. Entonces convertimos lo que realmente tendría que ser en una voz proyectada, en un tono más alto, en un volumen más alto, en un grito. Y ya no es lo mismo, porque nuestra voz se deforma y lo que queríamos compartir de una manera común y corriente termina siendo una comunicación agresiva. Entonces, presten atención a eso, ¿no? Hay personas que quizás no son agresivas, pero te dicen las cosas de una manera tan pero tan fuerte que terminan siendo contrarias y vos no te sentís a gusto con ese comentario, ¿no? Por eso, a tener en cuenta, ¿no? Nuestra voz es una llave gigante para poder darnos a conocer y lo tenemos que hacer de manera efectiva, ¿sí? Vamos al siguiente punto. Y aquí encontramos la palabra estilo. La palabra estilo tiene que ver con que todos tenemos un estilo de voz. Yo cuando pienso también en el timbre de mi voz, en el estilo de mi voz, creo que tengo que, digamos, reconocer que a veces cuando estoy escuchando una grabación, alguien está escuchando o viendo, mejor dicho, un programa. Me ha pasado la otra vez en una casa entro y estaban justamente dando un programa de televisión en el cual yo estaba participando y dije, esa es mi voz, ¿no? Pude reconocerme rápidamente porque cada uno tiene ese timbre de voz, ese estilo de voz que uno debe cuidar. No tenés que cambiar tu voz. Lo que tenés que hacer es educarla, darle herramientas y utilizar todo lo que está a tu alcance para que se te entienda mejor, para que puedas comunicarte de manera efectiva. Entonces, tenés un estilo de voz particular, una voz especial. Reitero lo que dije hace un rato largo cuando comenzamos la clase. Todos tenemos buena voz. Lo que pasa es que no la educamos correctamente. Hace unos años atrás, el gran maestro Elvio Piro, ¿no? Un director de un grupo vocal impresionante llamado Amanecer, me invitó a su estudio. Ahí estaban grabando los chicos, las cuatro voces tremendas que, si ustedes comparan, tiene que ver con Il Divo, ¿no? Ellos han estado en muchos espectáculos a nivel mundial, en Estados Unidos, en Nueva York principalmente, en toda Latinoamérica, aquí en Argentina también. Y recuerdo que estando en su estudio, yo me quedé maravillado, ¿no? Frente a la exposición de una canción, ¿no? Cantaron ahí en el mismo cuarto donde yo estaba la canción Aleluya. Y yo me quedé fascinado con sus voces. Y recuerdo que le dije, ¿cómo me encantan esas voces y cómo me gustaría tener una buena voz? Y el maestro Elvio me dijo, todos tenemos buena voz. Vos también tenés una muy buena voz. Yo me reí en el momento, pero él volvió a remarcar, vos también tenés una buena voz. Y me hizo escuchar algo que seguramente para esta clase les va a servir como experiencia. Todas las voces, para aquellos que están en el área técnica de sonido, todas las voces en grabaciones se graban por canales diferentes, ¿no? Entonces, cuando uno pone el canal de la voz 1, 2, 3 o 4, cualquiera de esas 4 voces, en este caso era un cuarteto, puede escuchar solamente a esa persona. Entonces, cuando yo escuché, en este caso era Martín, su voz era grave, ¿no? Y bien profunda, decía, aleluya, no sé, yo no lo sé hacer, pero como para darles una idea. Yo dije, wow, escuché la voz de una sola persona y no me pareció que era tan parecida a la canción. Era como un tono, era como algo, ¿no? Que estaba suelto ahí, que generaba un sonido que nosotros podemos decirle, al igual que el bajo, que hace el soporte, ¿no? Es como para que no quede tan apichonada la voz del resto. Cuando me hizo escuchar la siguiente voz, era una voz más angelical. ¡Aleluya! No, seguramente se estén riendo por lo que estoy haciendo y diciendo, pero era así. Ahora, cuando él puso todos los canales, los ecualizó correctamente, realmente era maravilloso escuchar a ese cuarteto. Y él me dijo, todos tienen buena voz, nada más que cada uno lo maneja de una manera, es particular, pero cuando se unen, así como generan la armonía, también nosotros cuando hablamos, debemos saber que nuestra voz es particular y que te representa y es importante dentro de la sociedad. Por eso tu voz es importante. Lo que tenés que hacer es mejorarla, ¿sí? Mejorar tu voz, ¿ok? Entonces, vamos viendo varias herramientas y seguramente las estás teniendo en cuenta y como en este caso hablamos del estilo de voz. Tenés un estilo de voz maravilloso. Si estás con alguien,
abrazarlo y decirle, vos también tenés un estilo de voz maravilloso, solamente tenés que cuidarlo, tenés que mejorarlo, educarlo y hasta darle más fuerza, ¿ok? Siguiente placa. Aquí tenemos la palabra proyección. Frente a la proyección nos encontramos con algo tan importante al momento de tener en cuenta en un evento, y no solo cuando tenés la posibilidad de tener un micrófono, como se le dice habitualmente, la mediación técnica. Este micrófono es maravilloso, nos permite a nosotros llegar hasta el lugar donde estás vos con una amplificación correcta, perfecta, es un micrófono profesional. Ahora, ¿qué pasa cuando vos no tenés una microfonía a tu mano? A mí me toca dar muchas clases en escuelas públicas, privadas, frente a niños, en que son 200 o 300 que están alborotados, que están ahí hablando, y uno tiene que darse a conocer y también darse a entender frente a ellos. Y no tengo micrófono. ¿Qué es lo que tengo que efectuar en ese momento? Así como ustedes quizás en una presentación, en un lugar donde deben llamar la atención, es proyectar la voz. Proyectar la voz también tiene que ver con lo que tengo aquí enfrente. Yo estoy subiendo, bajando los tonos, jugando un poco con mi voz durante toda la exposición de la clase. Pero tengamos en cuenta también un punto sumamente necesario, es la proyección, la distancia necesaria para un micrófono, la distancia que yo debo calcular mentalmente y conociendo mi voz, el fluido de mi voz, la fuerza de mi voz, la respiración correcta para poder llegar a las personas que están hasta en la última fila, ¿no? Cuando uno, o cuando a mí me ha pasado en muchas ocasiones dar una clase o estar compartiendo un mensaje y se corta la luz, y es de día y la cosa sigue, simplemente que me dice se cortó la luz, yo paso de un tono mediano a tratar de elevar mi voz y tratar de hacer que las personas que están en la última fila me entiendan correctamente. A eso se le llama también proyección de la voz, proyectar nuestra voz teniendo en cuenta que nuestro aparato fonatorio, todo lo que tenemos aquí, está realmente preparado para utilizarse de manera correcta. Así que todos los elementos que te estoy compartiendo van a ayudar a que vos puedas mejorar tu voz. Vamos a la siguiente placa. Y aquí tenemos 3 palabras importantes a tener en cuenta, ¿no? En la educación vocal debemos tener muy, pero muy en cuenta la articulación, la dicción y la pronunciación. Fíjense que estas 3 herramientas fundamentales para una voz hacen que nosotros digamos bien las cosas como corresponde, vocalicemos correctamente y también articulemos, ¿no? Por eso dice la pronunciación, es articular nuestra mandíbula, todo lo que necesitamos para poder hablar de una manera correcta, ¿no? Yo lo digo en broma, ¿no? Pero a veces esto no es un pedazo de piel, y estos son músculos, ¿no? Y a los músculos hay que ejercitarlos. Si hablamos de deporte, querés correr mejor, tenés que ejercitar tus piernas. Si querés levantar pesas, tus brazos y así. En el caso de la voz también tenemos músculos y tenemos que ejercitarlos. Así que vocalizá, articulá, pronunciá con claridad. También sin llegar al extremo, ¿no? A la exageración. Por eso es tan importante esta placa. ¿La recordamos? Educación vocal, articulación, dicción y pronunciación. Ahora vamos a tipo de voces defectuosas. Y aquí nos encontramos con 4 tipos de voces que quizás puedas reconocer. La voz temblorosa, la voz nasal, gutural o también la voz ronca. Hay personas que quizás no se dan cuenta y piensan que esto no se puede curar. Y más allá de que la voz nasal en algunas ocasiones tiene que ver con un tema médico, algo que debemos operar, también quizás pueda llegar a estar muy relacionado a costumbres nuestras, ¿no? A crianza, la forma en la que vos desarrollaste tu voz, en que porque quizás nadie te dijo, mira, esto lo tenés que mejorar, entonces para vos fue normal. La voz temblorosa, yo conozco a muchas personas que cuando están hablando parece que van a llorar y no lo hacen, ¿no? Que dicen, quiero contarles que el otro día, cuando yo estaba en aquel lugar, y nunca lloran. Es que en realidad no van a llorar, simplemente es una manera de hablar, es un defecto que está en nuestra mente. La mayoría del tiempo tiene que ver con quizás algo en la vida que les sucedió, algo feo, que los traumó, que los marcó,
o simplemente un familiar con el que estuvieron hablaba de esa misma manera y lo que hizo es transmitirlo, si ustedes escucharlo y trasladarlo, ¿no?, a su voz, a su manera de expresarse. Por eso, así como lo es la voz temblorosa, la voz nasal, también está la voz ronca. Bueno, todo eso se puede mejorar. Lo importante es que vos tengas en cuenta lo que estamos viendo en la clase del día de hoy. No es una clase para que salgas de aquí siendo el locutor número 1, siendo la persona que mejor habla, porque simplemente te estoy compartiendo herramientas para que vayas y las expongas, ¿no?, las escribas y realmente cada día las practiques hasta llegar a un punto en el que vos digas: lo comprendo, lo sé hacer bien, puedo expresarme ante las personas teniendo en cuenta una mejoría y que las personas puedan entenderme, ¿no? Vamos a una de las últimas placas y allí encontramos a qué se le llama respiración costodiafragmática, ¿no? Y aquí encontramos una figura o dos figuras, ¿no?, dos cuerpos, y muestran cómo la inhalación debe ser por la nariz, debe entrar, ¿no?, a nuestro cuerpo, pero fíjense que hay una que es diferente a la otra, una figura de la otra. Esta explicación la vamos a encontrar en el siguiente cuadro. Aquí tenés una explicación bastante sencilla acerca de la manera correcta que debemos tener al momento de respirar, ¿no? En todo momento, cuando respiramos y cuando vamos a compartir algo frente a las personas o leemos algo, tenemos que tener en cuenta la respiración. ¿Qué elemento importante, al igual que la relajación, el vocalizar correctamente, el poder hablar de manera clara? Por eso es que quizás en la clase de hoy aprendimos muchos puntos que son sumamente interesantes y lo vamos a reflejar ahora en un resumen en la próxima placa. ¿Qué te parece si nos acompañas? Y aquí en el cuadro que estamos viendo vemos que dice: para una voz profesional es necesario tener en cuenta la respiración, la emisión y proyección, la relajación, el ritmo y el matiz, la dicción, la modulación, los músculos faciales y la entonación, ¿no? Entonces fíjense cómo cada uno de estos puntos nos marcan a nosotros la manera de hablar correcta, fluida, con el aire correspondiente, nombrando cada palabra como se tiene que nombrar, poniéndole énfasis, subrayando aquel concepto que queremos que las personas entiendan de manera correcta y concreta. Entonces aquí en este resumen y en este cuadro vemos que todos estos puntos que estuvimos viendo durante la clase se convierten en efectivos cuando los queremos utilizar e implementarlos en nuestra vida, hacer que cuando hablemos lo tengamos incorporado, ¿no? Siempre bromeo cuando le digo a la gente en el micrófono: no estés respirando fuerte. Hay gente que se le siente la respiración, ¿no? Entonces se siente toda esa respiración porque no están haciéndolo de manera correcta, ¿no? Vamos a ver un cuadro más y estamos terminando la clase del día de hoy. Y aquí tenemos en cuenta, ¿no?, los aspectos técnicos de la radiofonía, ¿no? Como veíamos en este cuadro, aspectos técnicos. Y en el siguiente cuadro dice: el sonido es fundamental para lograr un mayor resultado en la emisión de un programa o acción que requiera locución, ¿no? Reiteramos, el sonido es fundamental para lograr un mayor resultado en la emisión de un programa o acción que requiera locución. En el siguiente punto vemos 4 claves importantes a tener en cuenta. Dice, primero, verificar los niveles de volumen y ecualización correcta. Esto es para quienes están del otro lado, cuando te toque a vos hacer locución operando de manera personal los equipos, lo vas a poder tener en cuenta. Verificar los niveles de volumen, ¿no?, de ecualización, que suene correctamente. También en el segundo punto encontramos: en caso de emisiones de radio o televisión, se debe chequear o monitorear externamente. Tengan siempre un auricular o alguien que pueda escuchar cómo está saliendo tu programa y tu voz. 3. Aconsejar al locutor que maneje la distancia correcta ante el micrófono. No a un montón de metros o a tan cerca que lo que va a hacer es saturar, sino a la distancia correcta. Y el cuarto punto dice: el aspecto visual acompañará y dará mejor impresión
si le sumamos una sonrisa y buena actitud a la voz? ¿No? Ahí tenemos buena actitud ante la voz. Fíjense estos 4 puntos, ¿no? Y uno de ellos, lo más importante, es esto, ¿no? De la distancia frente al micrófono. Este que estamos viendo aquí es profesional, ¿no? Yo podría jugar con uno de mano, que es el que habitualmente muchas personas usan, y ahí vamos a encontrar que si yo pongo el micrófono, van a escuchar como ahora ustedes lo están haciendo, ¿no? De forma correcta, porque estoy hablando al lugar correcto donde tengo que hablar, ¿no? Donde tengo la toma, la conexión con mi voz, ¿no? La que hace que no solamente se tome, sino que se amplifique. Bien, ¿qué pasa si yo hablo mirando para allá? Ustedes van a escuchar un volumen que va a ir variando. Si yo me alejo, cada vez va a ser peor. Y hay personas que hablan así, están hablando al micrófono y de pronto lo bajan acá. ¿Cuál es el inconveniente? Que el que está ecualizando lo que tiene que hacer, esto es en un evento principalmente, debe subir el volumen hasta que a la persona se le ocurrió subirlo acá para decir algo más, ¿no? Y esa persona obviamente no tiene educación en medios de comunicación ni en todos estos elementos o estas clases que tienen que ver con locución, vocalización, pero que también va hacia los aspectos técnicos para no volver loco al musicalizador, al sonidista, al operador técnico de la radio, al que maneja el sonido si es un programa de televisión, y a nosotros mismos si estamos modulando, ¿no? Otro punto a tener en cuenta en esta placa siguiente dice reglas fundamentales referida a la emisión de la voz. Y fíjate lo que dice el primer punto. Debe haber contraste en la emisión del mensaje. De pronto, voz fuerte, despacio, fina, etc. Y dice algo muy importante, elemento básico para no aburrir. En el segundo punto dice, debe haber variedad, o sea, ritmo, elemento esencial para emitir el mensaje de manera correcta, como le dijimos al principio. Pero si nos quedamos en el primer punto, recuerden que casi todas las cosas que yo les dije, varíen el tono, traten de poner énfasis, llamen la atención de las personas constantemente, traten de manejar el ritmo narrativo. Para todo ello van a necesitar hablar claro, vocalizar, tener buena dicción, ¿no? Decir bien las cosas y también respirar correctamente, ¿no? Eso hace que todo, absolutamente todo lo que nosotros hagamos en materia de compartir un mensaje, en el momento de abrir nuestra boca frente a un micrófono, sea efectivo. Así que de esta manera terminamos con nuestra clase y simplemente les digo, son puntos esenciales que si ustedes tuvieran que implementarlos les va a llevar mucho tiempo, porque lo que yo siempre trato de hacerle entender a las personas es que una cosa es un suceso y otra cosa es un proceso. Yo estoy a favor de los procesos, cosas que nos enseñan, que nos toman bien fuerte, ¿no? Como si fuese a la tierra, ahí donde vamos a plantarnos y vamos a aprender y crecer a partir de allí. Si estamos flojos en todas las cosas, significa que simplemente nos va a encontrar un momento maravilloso, pero va a ser solamente ese momento. Lo importante es que podamos procesar esto. Entonces, para poder aprender medios de comunicación, debemos tener en cuenta eso. Es un proceso y no un suceso. Algo que sucedió, no, eso es mágico. Ahora, cuando nosotros hablamos de algo que entendemos, que practicamos, músculos que tratamos de ejercitar todos los días, vocalizar, tener en cuenta otros elementos y prácticas que vamos a tener en las próximas clases, como lo son tratar de hablar, repetir, trabalenguas, ¿no? Varias herramientas que nos van a ayudar, hasta la famosa lapicera que nos cruzamos en algunas clases en la boca así para poder hablar con dificultad y que después de eso podamos hablar de forma correcta. Todo eso nos va a mejorar nuestra manera, no solamente la voz, sino nuestra manera de comunicarnos con los demás. Por eso, tengan en cuenta, vimos varios puntos y los quiero dejar con una linda práctica, y es que graben algo que ustedes sientan de compartir con alguien, ¿no? Ya sea a través de un WhatsApp, o mejor busquen un elemento que los grabe de manera más fiel. Entonces allí hagan ustedes un comentario, traten de subir el volumen de su voz, variar, hacer contrastes, hablar fuerte, hablar más despacio, bajar el tono, subir el volumen, bajar el volumen. O sea, todo lo que ustedes puedan sumarle a su manera de presentar algo. Pero lo más importante, y que seguramente te va a quedar en tu mente, es tener énfasis con las palabras que realmente lo necesitan, porque esas son las que bajan de la mente al corazón.
¿no? Tratemos de que la gente cuando pase por nuestros programas o nos vean o nos escuchen en ciertos lugares, no nos quedemos solamente en eso pero tan sencillo como es que la gente solamente te escucha. Tratemos de ir a otro punto mucho más esencial. Es que aparte de escucharte, aparte de tenerte en tu mente, te bajen a su corazón, ¿no? Ganemos a nuestra audiencia y para eso tenemos que tener una muy, pero muy buena voz, ¿sí? Bien, me despido simplemente diciéndoles que practiquen mucho, lean, respiren bien, traten de tener en cuenta cada palabra, el énfasis, ¿no? La variación, pero algo muy importante es que puedan hacer esta práctica. Grábense, escúchense y pasen, si tienen el contacto con nosotros, con la Escuela de Medios de Comunicación Área 12, pásennos esta práctica y nosotros vamos a hacer la evaluación y hasta le podemos hacer correcciones para mejorar y para darles ideas que van a hacer que su oratoria sea cada vez mejor, ¿sí? Mi nombre es Iván Ramírez Devia, director de la Escuela de Medios de Comunicación Área 12. Me despido hacia la próxima clase que hemos compartido hoy aquí desde la ciudad de Buenos Aires en referencia a la voz. Gracias, chau.